El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha generado diversas reacciones con recientes mensajes en redes sociales sobre la situación del Ejército de Liberación Nacional en la región del Catatumbo. Estas publicaciones han sido interpretadas como una señal contundente frente a grupos armados que operan en zonas rurales. Las noticias mencionan un plan integral que contempla seguridad, formalización de tierras y apoyo a comunidades locales. Este enfoque busca movilizar recursos económicos y avanzar en acciones concretas que beneficien a la población y fortalezcan el control estatal. El Catatumbo es una de las áreas con mayor presencia de cultivos de uso ilícito y grupos ilegales que se financian gracias a actividades de narcotráfico y minería. Las autoridades han explicado que, durante años, el Estado no había intervenido de manera integral en este territorio. Petro ha destacado que el gobierno trabaja en decretos derivados de una conmoción interior, los cuales permitirán movilizar inversiones a gran escala, agilizar trámites y brindar asistencia a la población que más lo necesita. Una pieza clave en esta estrategia es la Agencia Nacional de Tierras, que desarrolla planes de intervención dirigidos a legalizar predios y promover el cambio de economías ilícitas a productivas. Esta política contempla la adquisición de terrenos, la compra directa y el uso de mecanismos administrativos para acelerar el proceso. La meta es formalizar cerca de 30.000 hectáreas y brindar oportunidades a campesinos para el acceso a créditos, asistencia técnica y otros beneficios que incentiven su permanencia. El gobierno planea acciones concretas para transformar el Catatumbo en un espacio con mejores condiciones sociales y económicas. Estas incluyen la expropiación administrativa en casos específicos, la sustitución de cultivos de coca y la inversión en infraestructura básica. Autoridades han enfatizado que el proceso se adelantará con vigilancia para evitar irregularidades. Se busca que las comunidades se conviertan en aliadas del desarrollo, dejando atrás ciclos de violencia y escasa presencia institucional. En medio de estos planes, el presidente Petro compartió en su cuenta de Twitter una imagen de un mapa que marca una posible ubicación del Ejército de Liberación Nacional cerca de Tibú, norte de Santander. El mensaje carecía de texto adicional, aunque generó interpretaciones sobre la intención de advertir a ese grupo armado acerca de la capacidad del Estado para rastrear sus movimientos. Observadores señalan que la publicación pudo ser una forma de comunicar la vigilancia permanente sobre actores ilegales. Tras ese tuit, Petro publicó otro mensaje aludiendo a citas de Simón Bolívar y resaltó la importancia de no dirigir las armas contra el pueblo. Esta postura enlaza con la política gubernamental de proteger a la población civil y promover soluciones negociadas cuando sea preciso. El presidente ha planteado que tanto las fuerzas militares como los combatientes del Ejército de Liberación Nacional deben comprender que sus acciones deben realizarse con respeto a la vida y sin involucrar a personas no combatientes. La referencia a Simón Bolívar subraya el compromiso de un liderazgo que busca sostener la paz y la seguridad con un enfoque centrado en los habitantes de la región. La visión oficial pone énfasis en prevenir bombardeos o acciones que pongan en riesgo a civiles. Este criterio se basa en la convicción de que los avances armados deben complementarse con iniciativas de carácter social que mitiguen las causas de la violencia. De esta manera, se pretende romper el círculo de confrontación histórica. En paralelo, el ministro de Defensa ha anunciado planes para fortalecer el control de ríos estratégicos, como el Catatumbo, con embarcaciones y presencia militar. Estas medidas buscarían cerrar corredores de movilidad utilizados por el Ejército de Liberación Nacional y otros grupos para el transporte de suministros y mercancías ilegales. Se espera que la operación conjugue inteligencia terrestre y fluvial con la finalidad de reducir los espacios de actuación de grupos armados y restarles capacidad de maniobra. El gobierno anterior había sido criticado por dejar áreas completas bajo el dominio de organizaciones ilegales que financiaban sus estructuras gracias al narcotráfico y otras actividades ilícitas. Con la llegada de Petro, se anunciaron cambios orientados a una estrategia de seguridad integral
basada en coordinación estatal y desarrollo territorial. Algunas voces sostienen que estas iniciativas deben potenciarse con mayor presupuesto y con la participación activa de la comunidad local. Varios informes señalan que la zona del Catatumbo pudo generar ganancias millonarias para los grupos armados en los últimos años, mientras el Estado enfrentaba dificultades para llevar a cabo acciones sostenidas. La siembra de cultivos de coca y la explotación aurífera son factores clave. Por esa razón, el gobierno ha decidido impulsar proyectos que combinen la intervención militar con políticas sociales y económicas capaces de ofrecer alternativas legítimas a la población. A pesar de comentarios escépticos, las fuerzas de seguridad reportan una seguidilla de operaciones efectivas contra el narcotráfico. En la Orinoquía, por ejemplo, se decomisaron 4.000 kilogramos de marihuana en un cargamento valorado en más de 2.500 millones de pesos. De igual manera, se han frustrado actividades de contrabando y rutas de exportación de sustancias ilícitas, demostrando que el gobierno mantiene acciones orientadas a debilitar las estructuras delictivas. Asimismo, se ha hecho énfasis en combatir la minería ilegal, considerada una de las fuentes de ingresos más lucrativas para diversos grupos armados. En Villa del Rosario, norte de Santander, se detectó una mina de exploración de oro que generaba ingresos superiores a los 180 millones de pesos mensuales. Al neutralizar estos yacimientos, se debilita la cadena de financiamiento y se busca preservar el medio ambiente, que suele verse afectado por la extracción sin controles adecuados. Operaciones recientes también han permitido la localización de depósitos con armas y municiones pertenecientes a grupos disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La incautación de 53 armas de distinto calibre y miles de cartuchos ilustra la magnitud de los arsenales que han circulado por el Catatumbo. Estas acciones conjuntas entre el ejército y la policía revelan la meta de cerrar espacios a la ilegalidad y adelantar procesos judiciales que conduzcan a más capturas. Las autoridades han enfatizado que los planes no se limitan a incautaciones, pues también se impulsan procesos de entrega voluntaria y desmovilización. Algunos integrantes del Frente 33 y de otras facciones han optado por rendirse ante la presión estatal, lo que reduce la confrontación armada y abre la puerta a reinserciones. Con este panorama, el Estado aspira a restablecer la gobernabilidad y a promover soluciones estables en sintonía con la política de paz total impulsada por el gobierno. El Ejército de Liberación Nacional, por su parte, representa otro reto, ya que conserva presencia en varias zonas donde ejerce influencia sobre corredores del narcotráfico y cobra extorsiones a comerciantes y agricultores. El presidente Petro busca debilitar a este grupo, combinando diálogos con medidas de fuerza cuando sea preciso. En ese contexto, las imágenes publicadas en redes sociales funcionarían como una advertencia de que el Estado dispone de información confiable acerca de los movimientos de esa organización. Los medios han difundido versiones sobre una supuesta anticipación de operaciones militares en el Catatumbo, derivada de la publicación en Twitter. El gobierno insiste en que sus intenciones buscan proteger a la población civil y evitar acciones que pongan en riesgo a menores o habitantes locales. Este enfoque coincide con la directriz de respetar los derechos humanos y alejar la violencia de zonas habitadas, lo que implica un cuidado extremo en el uso de operativos y bombardeos. Analistas consideran que esta exhibición de datos geográficos podría formar parte de una estrategia para hacer saber al Ejército de Liberación Nacional que el Estado sigue sus movimientos. De acuerdo con expertos, el objetivo sería disuadir actos violentos y demostrar una vigilancia constante. No es una práctica habitual mostrar coordenadas específicas, aunque se trata de una medida que refuerza la idea de que las tropas y las agencias de inteligencia cuentan con datos precisos para actuar en el momento indicado. La lucha contra el narcotráfico se ha intensificado con la detención de individuos requeridos por la Organización Internacional de Policía Criminal y la interceptación de rutas clave. En Medellín y el oriente antioqueño
se han identificado redes que conectan con estructuras internacionales. Algunas figuras buscadas se hacen pasar por empresarios legítimos, lo que complica la detección temprana. Las operaciones recientes evidencian que los esfuerzos estatales están dirigidos a atacar el corazón financiero de estas organizaciones. La captura de alias Comanche, acusado de liderar rutas ilegales hacia Panamá, es un ejemplo de la cooperación entre la policía colombiana y agencias foráneas. Este caso destaca la magnitud de la red, que no se limita a un solo país. En la medida en que se fortalecen los vínculos de inteligencia, se logran golpes mayores contra carteles, disidencias y bandas criminales que han extendido su influencia a mercados internacionales. De esta manera, el gobierno busca frenar la expansión del crimen. El Clan del Golfo continúa siendo una de las estructuras más complejas de enfrentar debido a su extensión y capacidad de infiltrarse en diferentes sectores. Este grupo ha evolucionado hacia modalidades de operación urbana y alianzas transnacionales. Las autoridades han advertido que el combate al clan exige un trabajo constante, con requisas, bloqueos y acciones coordinadas. Al mismo tiempo, se plantea la necesidad de recomponer el tejido social para evitar nuevos reclutamientos. En el contexto actual, la desarticulación de las redes de lavado de dinero y el rastreo de bienes son pasos esenciales para detener la financiación de grupos criminales. Varios cabecillas han sido capturados en diferentes zonas de Colombia, demostrando que existe una estrategia orientada a golpear las estructuras centrales. Las recientes detenciones en Medellín, Leticia y otras ciudades exhiben la determinación de avanzar con estas operaciones respaldadas por la Policía y la Fiscalía General de la Nación. El gobierno ha manifestado que no busca concentrarse únicamente en el uso de la fuerza. La implementación de planes sociales y la recuperación de territorios a través de programas de desarrollo hacen parte de la visión de una seguridad humana. Este enfoque abarca la educación, la generación de empleo y la creación de alternativas económicas legítimas. La coordinación interinstitucional y el trabajo con comunidades se consideran fundamentales para reducir los índices de violencia de manera sostenible. La opinión pública también ha seguido con atención los debates sobre el financiamiento de estas iniciativas. Se ha hablado de nuevos impuestos a sectores específicos, como las apuestas en línea y la industria extractiva, con el fin de obtener recursos frescos. Estos fondos buscan sostener planes de infraestructura, salud, educación y proyectos productivos. Algunos sectores políticos han manifestado reparos, aunque el Ejecutivo insiste en la urgencia de atender áreas históricamente olvidadas. Las autoridades han resaltado que, en ocasiones, medios de comunicación y sectores opositores cuestionan la efectividad gubernamental. Aún así, los reportes oficiales señalan avances en captura de cabecillas, interdicción de cargamentos y desmantelamiento de redes clandestinas. Estas acciones muestran una ofensiva sostenida contra la delincuencia, combinada con la búsqueda de acuerdos que prioricen la vida de los civiles. Con este panorama, la administración defiende la coherencia de su estrategia. La gestión presidencial, además, ha recibido señalamientos de figuras políticas que afirman que los recursos no son suficientes para cubrir las operaciones en regiones como el Catatumbo. Desde el Ejecutivo se ha respondido que los decretos y la conmoción interior apuntan a acelerar la llegada de fondos y facilitar intervenciones urgentes. Se han asignado partidas para fortalecer el pie de fuerza y respaldar iniciativas de desarrollo agrícola, con miras a detener el avance de grupos armados. El presidente Petro insiste en que las medidas de seguridad tendrán más impacto si se acompañan de programas que atiendan necesidades de largo plazo. Este propósito incluye la construcción y el mejoramiento de vías, escuelas, hospitales y centros de acopio que impulsen la comercialización de productos locales. Las inversiones buscan fijar la población al territorio y reducir la dependencia de la economía ilegal. La articulación con el sector privado también se considera prioritaria. En el terreno político, la oposición ha pedido mayor transparencia en la definición de las zonas a intervenir y en el destino de los recursos públicos.
Voceros del gobierno han reiterado que la implementación del Plan Catatumbo se hará de forma coordinada, con un enfoque integral que vaya más allá de las operaciones policiales. Las jornadas de socialización previstas buscan recoger sugerencias de la comunidad y garantizar que las soluciones estén alineadas con las realidades locales. El ambiente en redes sociales refleja un amplio debate sobre los mensajes presidenciales, la efectividad de las capturas y la magnitud de la problemática en el Catatumbo. Observadores señalan que estas discusiones confirman el interés nacional por lo que sucede en esta región. La publicación del mapa, interpretada como una advertencia al Ejército de Liberación Nacional, también exhibe la intención de comunicar que el territorio cuenta ahora con una presencia estatal reforzada y con planes concretos de transformación. El avance de los operativos y la adopción de nuevas políticas han planteado un escenario en el que la confrontación directa se combina con la búsqueda de salidas negociadas. El gobierno ha reiterado que, en el marco de la paz total, se contemplan diálogos con grupos que demuestren voluntad de cese de hostilidades. Este planteamiento se complementa con la firmeza para actuar contra quienes persistan en la vía armada o pretendan instrumentalizar a las comunidades. Las capturas de presuntos empresarios asociados al narcotráfico, el desmantelamiento de laboratorios y la ocupación de corredores fluviales muestran la intención de golpear la base financiera de la violencia. La meta es restablecer el control estatal en áreas donde durante años prevaleció la ley del más fuerte. Mientras se concretan los planes de desarrollo integral, la ciudadanía espera que las estrategias anunciadas consoliden resultados duraderos y sienten las bases para una transformación real.